Dios les bendiga, mis hermanas, bienvenidas a este Afeite de Mujeres, un tratamiento de belleza espiritual. El tema para esta hora le he titulado Cristo en la casa. Y para ello vamos a leer en Mateo capítulo 15, verso 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿Y de dónde vamos a sacar tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mire qué interesante que este relato, en honor a la verdad, yo nunca lo había, muchas veces por los subtítulos que tienen los capítulos, que dicho sea de paso, los subtítulos o títulos que tienen ahí los capítulos no son inspirados. Entonces, a veces por eso hacemos separación en la lectura. Y yo no había reparado en que estas personas, esta multitud, dice que habían muchos cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y entonces el Señor viene y estuvieron 3 días con él. Este es un relato diferente, aunque similar el milagro al de la multiplicación de los panes, de los otros 5 panes y 2 pececillos que dio el niño. Entonces el Señor viene y tanto en el relato este de Mateo capítulo 15 como el de Juan, que el otro está en Juan 6, 12 y 13, y creo que también está en Lucas, no lo sé, pero el punto que también está en Juan 6, 12 al 13 ahí de la multiplicación de los panes, dice que la multitud comió y sobró. En este caso sobraron, dice que sobraron, vamos a ver cuántas canastas, recogieron de lo que lo sobró 7 canastas, y en el otro sobraron 12 canastas. Y las personas que generalmente seguían al Señor, como leímos ahí, cojos, mancos, mudos, muchos enfermos. A los pobres, dijo el Señor, les es anunciado el Evangelio. No tenían que comer. Leí en un comentarista bíblico que el relato de Juan, la multiplicación de los panes que está en Juan, es porque estaba llena la ciudad y estaban en el desierto. El Señor Jesús se fue al desierto y hasta ahí lo siguieron, porque, repito, según los comentaristas, estaba cerca la Pascua, y lógicamente las personas venían desde todas las regiones fuera de Israel a la fiesta anual de la Pascua. Lógicamente ellos venían con, qué sé yo, con sus mochilitas, ¿verdad? Quizá traían su comidita, pero ya se les había terminado. Y la compasión del Señor Jesús, que no quiere que ellos se regresen, en ese caso tenían hambre, no quería que se regresaran sin comer. Estos de aquí ya tenían 3 días de estar con Él. Y entonces el Señor viene y multiplica el pan. Son gente pobre, y me llama la atención que dejaron desperdiciado el pan. Dejaron desperdiciado el pan. No lo llevaron a su casa. Pero allí dice que el Señor Jesús sanó a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos.
Contrario de estos, miramos en una lectura en el capítulo 2 del libro de Ruth, dice que Ruth, Booz le dio de comer y de lo que le sobró, en el verso 18 dice que lo tomó, se fue a la ciudad y su suegra vio lo que Ruth había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Mire qué lindo esto. Ruth no dejó el pan desperdiciado. Ruth lo llevó a su casa. Si nosotros espiritualizamos esta palabra, que fue literal ahí, el milagro fue literal, la acción de llevar el pan a la casa que hizo Ruth fue literal. Sin embargo, se puede tomar como una figura espiritual de Cristo como el pan de vida, como el pan que descendió del cielo y que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Eso también está en el capítulo 6 de Juan. Dice la palabra del Señor que la gente no comprendió por qué Él era el pan de vida. ¿Y qué señal haces?, le dijeron ellos allí. Moisés nos dio maná. No, yo soy el verdadero maná, les dijo el Señor. Ustedes me tienen que comer a mí para que tengan vida eterna, porque el maná que Moisés les dio, las personas murieron, pero si ustedes me comen a mí, ustedes van a tener vida eterna. Y dice que en Juan 6:66, desde ahí en adelante, muchos se retiraron. Muchos se retiran del Evangelio porque no hacen vida en sí mismo la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y yo las comí. La palabra del Señor la tenemos que comerla, tenemos que saciarnos nosotros, pero luego de comernos esta palabra se hace vida en nosotros. ¿Qué significa que se hace vida en nosotros? Que la palabra hace un cambio y una transformación en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro ser integral. No solo nos sana físicamente, no solo nos da la vida del espíritu, sino que transforma nuestro ser integral. Transforma nuestras relaciones. Las relaciones con la suegra, las relaciones con el yerno, las relaciones de los padres hacia los hijos, las relaciones del esposo con la esposa. Dice aquí que estos que el Señor los alimentó y los sanó, ¿verdad? Eran cojos, ciegos, mudos, mancos. Y ahora el cojo podía andar, ya podía hacer sendas derechas para sus pies. Ya se dejó el adulterio, la fornicación, las impurezas, si lo espiritualizamos, tanto el hombre como la mujer. Ya el mudo pudo hablar. Fíjese que a mí me llama bastante la atención porque tanto al mudo como al sordo les cuesta la comunicación. Y entonces cuando el Señor nos sana a nosotros y quita la mudez, quita la sordera, quita la cojera, quita que el manco pueda ya restablecerse tanto su brazo como su mano. Ya no solo para, muchas veces esta palabra se aplica, ya ahora vamos a evangelizar, ahora vamos a poner las manos sobre los enfermos, ahora vamos a tener visión espiritual, sí, pero lo podemos llevar a la casa. Nos imaginamos estas personas cuando llegaron a la casa. Ya aquel que no veía pudo ver la hermosura de su esposa, el varón, y ella del esposo. Y el que no hablaba y la que no hablaba puede ya alabarlo, bendecirlo, bendecir a los hijos. El que era cojo, el que era manco, que no tenía sus manos, dice: levantando vuestras manos sin ira ni contienda.
Cuando uno teme al Señor y cuando no estamos bien delante del Señor, nos cuesta, sentimos duro levantar las manos, cuesta. Hasta el abrir los labios cuesta. Pero qué lindo es levantar nuestras manos sin ira ni contienda. Pero esa ira sin ira ni contienda es también llevarlo a la casa. Llevarlo a la casa, poder hablar palabras de bendición, como tenemos el ejemplo del Gadareno en el Marcos capítulo 5, el versículo 15 al 18. Marcos capítulo 5, versículo 15 al 18. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera a Jesús de sus contornos. Esta gente era terriblemente dura de corazón. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Muchas veces, y a todos cuando empezamos en la fe, en el camino del Señor, nosotros queremos quedarnos. ¿Quién no quiere quedarse con el Señor en el monte de oración? Como cuando Pedro, Jacobo y Juan le dijeron, Señor, es bueno que estemos aquí, es bueno que hagamos enramadas. Los que experimentamos cuando hacemos retiros, no queremos volver. Cuando estamos en el culto delante de la presencia del Señor, no queremos, por decirlo así, salirnos. No queremos salirnos de esa presencia cuando accesamos, cuando estamos en el monte de la oración, en el monte de la comunión. ¿Cómo imaginemos a este hombre viendo cómo había él sido, la liberación terrible que había recibido? Y mira que el Señor en la barca y le dice, Señor, le rogaba que le permitiese estar con él. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa, ahí en tu casa, como decía un pastor, decía, muéstrate en tu casa, muestra lo que Dios hizo en el culto, muestra el pan que te comiste, la palabra que recibiste, esa ve a ponerla en práctica en tu casa. Y a mí me gusta que dice que este hombre estaba ahora vestido. Bendito sea el Señor. Y mire, no solo los hombres son liberados, las mujeres también. Acordémonos que dice la palabra del Señor en Lucas 8, los primeros 3 versículos dice que muchas mujeres seguían al Señor y le servían de sus bienes, sus discípulos y muchas mujeres. Y dice que Magdalena, la que habían salido muchos demonios. Pero usted sabe que fueron muchas las personas que el Señor liberó, tanto de sanidad, de enfermedades, como de espíritus inmundos, y tanto hombres como mujeres. Entonces dice ahora, Primera de Pedro, el capítulo 3, asimismo ustedes mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora ya el Señor me la liberó, que mire el esposo, que ya el Señor la liberó o nos liberó. Bendito sea el Señor, que el Señor hizo una obra. Amén. Y para que ellos también sean ganados, sea que sean creyentes o no, pero que miren otros el resultado de la fe, el resultado de la palabra, la evidencia de aquel pan que nos comimos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos internos
sino el interno, el del corazón. Pero a mí me llama la atención esto que dice, vuestro atavío. Y entonces dice, sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y yo quiero unir esta palabra con el endemoniado, el ex endemoniado gadareno, que dice que estaba vestido y en su cabal juicio. Entonces ahora nosotras, vestidas de Jesucristo, vestidas con el vestido de salvación y revestidos, como dice la palabra del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, sino que vestidos de nuestro Señor Jesucristo, vuestro vestido sea el interior. En un corazón, dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Esa palabra afable es que nosotros seamos amables. Dice que es ser dulce, ser suave en la conversación y en el trato hacia los demás. Conversábamos con unos amigos, hermanos en Cristo, hace poquitos días, que por muchas veces nosotros, por amabilidad, entonces nos vestimos de amabilidad, de gentileza en la congregación o delante de otras personas, pero muchas veces en la casa, inconscientemente hacemos esto, nos relajamos y nos desabrochamos la faja, por decirlo así, y entonces por confianza o exceso de confianza, entonces ya sacamos el yo, la naturaleza caída, y nos comportamos diferente de como somos en la iglesia. Pero este trato, amabilidad, ser amables, ser dulces, ser suaves en la conversación, en el trato, esto es en la iglesia y en la casa. Por eso el Señor le dice a este gadareno, le dice, muéstrate. Pues a las ex gadarenas nos dice el Señor, muéstrate también. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que nadie se ofenda porque dije ex gadarenas, porque muchas veces hay personas que han sido liberadas de espíritus o hemos sido liberadas de diferentes formas de espíritus inmundos y no precisamente vomitamos y no precisamente estuvimos, bendito sea el Señor, por la infinita gracia y misericordia del Señor anduvimos desnudos y en esa situación terrible, en ese caso extremo en que estaba el gadareno. Pero igual hemos sido liberadas de una u otra situación. Entonces a nosotras también nos dice el Señor, muéstrate. Por eso dice que ganes a tu esposo, a tu familia para Cristo con tu conducta, que haya un cambio, que haya una afabilidad. Por eso les leía yo que me impactó realmente cuando leía en Mateo 15 respecto a estos cojos, a estos mancos, a estos ciegos, ¿verdad? Que cuando volvieron a su casa, ya aquel que era manco ya usó su mano para acariciar a su mujer, para acariciar a su esposo, para acariciar a sus hijos, para dar ternura, para orar, para ministrar. No solo es para orar en la iglesia, es para manifestar esa conducta, ese carácter de Cristo en la casa también. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 3 de Tito, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y me llama la atención la humildad del apóstol Pablo que dice nosotros también éramos en otro tiempo. Él se incluye también. Insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquel gadareno estaba, dice, bañado y en su bien vestido, pero lógicamente bañado, ¿no? Y en su cabal juicio. Dice que nosotros fuimos salvos por la renovación, por la regeneración, lo voy a decir, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración es nacer de nuevo y renovación es volver las cosas a su estado anterior. Entonces es volver nuestro carácter a ser como el carácter de Cristo, a manifestar el carácter de Cristo. Pero me gusta que le dice que manifiesten buenas obras, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese que yo me preguntaba, porque es bueno que nosotros hagamos preguntas al Señor y cuando leamos la Escritura, le hagamos preguntas al Señor. ¿Y qué significa esto? Muchas veces yo había leído en la Escritura que dice que somos salvos en Efesios capítulo 2, del versículo 9 y 10, dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino que por fe, pero dice que para que andemos en buenas obras, las cuales Dios dice preparó para que nosotros anduviéramos de antemano en ellas. Y yo decía, ¿y cuáles son estas buenas obras que Dios preparó? ¿Y sabe cuáles son esas buenas obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ellas? Que nosotros manifestemos, como dice el apóstol Pedro aquí a Tito. Dice que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que mostremos amabilidad, que mostremos mansedumbre para con todos los hombres. Bendito sea el Señor. La mansedumbre es la moderación de la ira y sus efectos desordenados. La mansedumbre es una forma de templanza para evitar el desbordamiento de la ira. Cuando querramos, porque dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, cuando estemos enojados con ira, pues recordemos, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Entonces, o decirle, Señor, toma control. Pero deben haber medios en la palabra. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice, pon guarda a mis labios, Señor. Entonces, esas buenas obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos de antemano en ella, es mostrar a Cristo. En este caso, en la casa, primeramente. Y después para con todos los hombres. Porque a este gadareno, el Señor le dijo, ve y muéstrate a tu casa. Dice que él se fue y predicó en Decápolis, predicó en las ciudades. Pero recordemos nosotros que dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después lo último de la tierra. Y muchas veces es cierto que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, pero está hablando que el profeta anda rectamente delante de Dios. Y dice, ustedes pórtense bien, dice el apóstol, pero para que después, cuando ellos se conviertan al Señor, entonces ellos reconozcan sus buenas acciones en Cristo Jesús. Estoy parafraseando la escritura, ¿verdad? Entonces, para que no el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire, vamos a leer
unas citas en Filipenses 2:14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis en la casa, llevar el pan a la casa, no arreglar la bodega con murmuraciones. El hijo cuando hay deberes y derechos en la casa, pues los deberes hay que hacerlos con alegría, con gozo, como dice la palabra del Señor, hacerlo todo sin murmuraciones, como para el Señor. Bien, vamos a leer otra porción en la Escritura, Hebreos 12, 13 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Se acuerda que el Señor dice que sanó a cojos, a mancos, verdad? Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos en la casa. No está ahí, pero lo interpretamos así en esta hora. Seguid la paz con todos en la casa. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Generalmente aplicamos esto nosotros al comportamiento en la iglesia, que tengamos cuidado de que no contaminemos con nuestra conducta y las palabras que decimos a los hermanos, y está muy bien. Pero ¿y en la casa? ¿Qué tal los hijos nos oyen hablar de una manera diferente en la iglesia y de otra forma en la casa? Entonces se llenan de amargura y podemos estorbarles a ellos en la fe. Bien, tengo otro ejemplo de Cristo en la casa. Está Jairo en el capítulo 8 de Lucas. Dice que Jairo tenía su hija enferma. Lo encontramos en Lucas, en el capítulo 8, dice que en el verso 41 y 42 leemos que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Le pasaría a la hija de Jairo, que se llenó de amargura porque el principal de la sinagoga tal vez era diferente, no lo sé, estas solo son especulaciones, pero resulta que son cosas y casos que pasan en casa. Y entonces ya dice en el verso 49 que llegó alguien y le dijo, Jairo, ya tu hija ya murió. Y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Jairo tenía a Jesús en la sinagoga, pero no lo había llevado a su casa, porque recordemos que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos. Y entonces dice que el Señor Jesús, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentación por él, pero él dijo, no está muerta, sino que duerme. O sea, duerme el sueño de la muerte. Y entonces se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, literalmente estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y permítame en el nombre de Jesús, conforme a lo que estamos interpretando con toda humildad y temor de Dios lo diga, se le dio de comer el pan de vida. Literalmente, lógicamente le dieron de comer, literalmente le dieron sopa, qué sé yo, sopita de pollo, ¿verdad? Entonces dice, y mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos. Mandó que se le diese de comer.
Entonces, a los hijos nuestros hay que llevar a Cristo, a Cristo a la casa, que Cristo sea una realidad en la casa, porque muchas veces el niño, hay una edad en que él todo lo cree. Después, ya de los 5, 6, 7 años, empiezan a hacer preguntas. Pero ya cuando entran a los 12, 13 años en adelante, ellos empiezan a ver la realidad y a ver la diferencia de lo que es verdad y lo que no lo es. Y necesitan nuestros hijos el alimento de Cristo. Sucede muchas veces también con los hijos que de pequeños nosotros también no lo llevamos al Señor, ni llevamos a Cristo a la casa, ni lo llevamos nosotros a Él, porque recordemos que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y resulta que llegan a grandes y miramos que nuestros hijos están en la muerte espiritual y es ahí cuando nosotros acudimos al Señor y lo traemos a la casa. Mira, no esperemos, Dios nos libre, no esperemos que nuestros hijos se nos mueran espiritualmente, pero indistintamente, no esperemos que se mueran, pero si acaso están muertos, llevemos a Cristo a la casa. Y él, y mire qué magnánimo es el Señor, que él le dice, él le dijo, no, 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 no teman, no teman, ella duerme. Porque para Dios, miren, no, para el Señor no hay caso perdido. Para el Señor no hay caso perdido. Aleluya, bendito sea su nombre. Y vamos a ver un último caso en 2 de Samuel, un caso muy conocido. 2 de Samuel, capítulo 6, el versículo 18 al 23. Mire qué tremendo esto. Dice que, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. En la versión lenguaje sencillo dice para bendecir su familia, los suyos. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová que me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil en esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hijos de David, porque sí tuvo de otro esposo. Pero mire que es bien interesante que en el versículo 16 dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey que danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Mical ese día no fue al culto. Mical no comió el pan, ni el que llevó el rey a la casa, ni el que repartieron en el culto. Quizá Mical se quedó viendo el culto por la televisión, pero igual no le aprovechó, porque muchos escuchan o escuchamos los mensajes y nos alimentamos por los medios de los mensajes, pero deseamos que esa palabra sea provechosa. Pero Mical no, Mical solo estaba expectativa a lo que sucedía al culto. No iba al culto. Y entonces dice que ella, viendo por la ventana lo que sucedía, y menospreció al rey en su corazón. Dice en la versión esa, lenguaje sencillo, dice que te han visto el trasero, las criadas, literalmente dice así. ¿Verdad? Te han visto el trasero cuando tú danzabas delante del Señor. Ahora, el asunto es la respuesta de David. La respuesta de David. Una, que él tuvo la responsabilidad de ministrar al pueblo y luego tuvo la responsabilidad de la conciencia de ministrar su familia. Y esto no solo le corresponde al pastor
a su esposa y a los suyos, le corresponde a todos aquellos que ministran al Señor en el culto. Pongámoslo de esa manera. Somos sugieres y atendemos bien a los hermanos. Dios le bendiga, hermanito. Qué gusto, qué amable. Bienvenido, pase adelante. Y cuando salimos de la casa, de Dios, de la iglesia, el trato para con la familia, ¿o qué? O somos lo que sea, maestros de escuela dominical, lo que sea. Pero el punto es que repartimos el pan a otros, servimos al Señor repartiendo el pan. Mire qué interesante que en el caso de los discípulos, el pueblo comieron y dejaron desperdiciado el pan, pero los discípulos lo recogieron en cestas. Y si lo recogieron en cestas, yo estoy segura que el pan lo llevaron a sus casas, porque un discípulo es un aprendiz, uno que sigue los pasos del Señor y uno que obedece. En esencia, mis hermanas queridas, llevar a Cristo a la casa, como lo llevó Ruth, que llevó el pan que se sació primero y lo llevó también a su suegra, es mostrar el carácter de Cristo, que la obra de transformación que Dios está haciendo en nosotros es mostrarla en la casa, para con nuestras relaciones interpersonales que cambien nuestras relaciones en el trabajo, que cambien nuestras relaciones con los amigos, que cambien, pero principalmente el tema se llama Cristo en la casa, como lo llevó Ruth, como lo llevó Jairo, como la mera realidad que aquellos cojos, mancos y ciegos, pues al parecer no lo llevaron. Quizá algunos sí, quizá otros no, pero que deba haber una transformación, que se mire que ahora sí andamos derechos, que se mire que ahora sí hablamos, sí nos comunicamos bien, que sí nuestras palabras son sazonadas con la gracia del Señor, con la sal. Vuestras palabras, dice, sean sazonadas con sal, y que seamos como David, que repartió el pan y llevó a bendecir a su casa. Mis hermanas, Dios les bendiga, que se mire a Cristo en nosotras, que mire nuestra familia a Cristo, y que ellos, al igual que nosotros, también sean transformados con el pan de la palabra del Señor. Gracias por su atención, mis amadas. Dios les bendiga. El Señor añada bendición a su palabra.